Bien. Compartamos pantalla. Bien. Estamos en la segunda clase de la unidad 4. Bien. Recuerden, la unidad 3, este año no la podemos dar. Igual que el año pasado, pero ustedes si llegan a necesitarla para alguno de esos conceptos, para alguna otra materia, bien, estamos seguros que la pueden investigar por sus propios medios. Bueno, segunda clase de la unidad 4. Mi tarea hoy es mostrarles el símbolo suma, que a lo mejor ya lo han usado en otras materias, pero acá lo vamos a aplicar para la suma de los términos de una sucesión. Dice, el símbolo suma, representado por la letra griega sigma, bien, esta es la letra griega sigma, uno a veces la hace muy rápido, qué sé yo, una cosa así, pero no, bueno, la dibujemos bien, como si fuera una M acostadita, bien, la letra griega, esta es la sigma mayúscula, esta es la sigma minúscula, bien, pero nosotros acá nos quedamos con la sigma mayúscula. Este símbolo se usa para representar sumas, por eso es que también se le llama símbolo suma. ¿Bien? Para representar no sumas cualesquiera, sino suma de términos de una sucesión de la cual se conozca su término general. O sea, tiene que tener esa sucesión un patrón de comportamiento. Ese patrón de comportamiento, una vez descubierto, me va a permitir escribir una fórmula para el término general, que lo representamos como A sub K, A sub I, A sub N, ¿bien? Lo representamos con un subíndice. Eso vimos la clase pasada. Entonces, cuando estas sumas tienen una ley de formación y puedo escribir su término general, la puedo abreviar usando el símbolo suma. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, acá estamos no con un caso particular, sino expresándonos simbólicamente, un caso general. A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta el A sub n, a esa suma, que ojo, el tamaño va a depender del n puede ser muy grande, esta puede ser una suma de muchísimos términos, bueno, la podemos condensar y escribir simplemente así. Allí están todos. ¿Y cómo leemos esto? Suma de los A sub K. Sumo los términos de la sucesión, los términos A sub K. Como K es un índice, le indico la variación acá. K desde 1 hasta n. Entonces, dándole acá todos los valores enteros desde 1 hasta n, se desplegaría esta suma. ¿Bien? Si yo la desarrollo a la suma. ¿Bien? Entonces, tendría dos modos de representar una suma. Así desarrollada o así abreviada. Tienen que obviamente manejar las dos cosas. ¿Ah? Bien, porque para algunas situaciones van a estar una forma y para otras situaciones otra forma. Bien, entonces, esto es lo que necesito para aplicar un símbolo suma. Tengo que decir qué sumo. A sub K. ¿Desde dónde hasta dónde? Desde K igual a 1 hasta N. ¿Bien? ¿Perfecto? Esta sería una manera. En sí vamos a ver que puede haber otras. Bien, a estos valores de K se les llama, o sea, a 1 y a N, se les llama límite inferior, que sería el mínimo valor que va a tomar el K, y límite superior, que sería el mayor valor que va a tomar K. A sub K se le llama término general, acá se le dice que es el índice de la suma, bien, y K no da saltos, toma todos los valores enteros consecutivos
desde el límite inferior al límite superior. ¿Bien? Entonces, los valores de K son, en este caso, 1, 2, 3, 4, y así, hasta N. No da salto, no omite ninguno. Son todos los valores enteros, desde el límite inferior marcado hasta el límite superior marcado. ¿Bien? No tiene por qué siempre comenzar en 1, ¿no? Enseguida vamos a ver otras situaciones. ¿Bien? Bueno, a ver, miren, nos atrevamos a hacer un ejemplo sencillo. Supongamos que tengo esta suma. Bien, esa suma, que la cantidad de términos habría que analizar. No es esto, no es lo que yo ¿No veo. serían los cuadrados, profe? Bien, ahí has distinguido, ahí has observado vos un patrón de comportamiento, porque esto es 1 al cuadrado, esto es 1 al cuadrado, esto es 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4 al cuadrado, 5 al cuadrado, y esto es 11 al cuadrado. Entonces, eso que muchas veces es muy fácil de observar, como en este caso, que hay un patrón de comportamiento, entonces la podemos condensar, la podemos escribir con la notación de símbolo suma, diciendo entonces suma de. Y entonces, la forma de estos términos, el A sub K, ¿cómo sería? ¿Cómo sería el A sub K? ¿Cómo sería la ley de formación de todos estos números? 1, 4, 9, 16, 25, 121. ¿No serían 11? O sea, no te estoy preguntando sobre cuántos términos hay, sino cuál sería la fórmula que representa a todos ellos. A sub 2. ¿Al cuadrado? Bien, Wow. K al cuadrado. Lo dije, el primer chico que habló lo dijo en palabras. Es el Sí. cuadrado de, dijo. Es el cuadrado de los números. ¿Me entienden? Entonces hay que, eso que uno observa en palabra, transformarlo en una fórmula. Bien, entonces esto es lo que va a ir acá. Suma de los K al cuadrado. Bien, suma de los K al cuadrado, y ahora indico, porque bueno, K puede tomar cualquier valor, pero tengo que indicar cuál va a ser el valor que le voy a dar a K para que el primer término sea 1, y cuál va a ser el último valor que le voy a dar a K para que el último término sea 121. ¿Qué variación entonces le daríamos acá? ¿De 1 a 11? Muy bien. ¿Bien? Entonces ahí tengo esa suma condensada. Capaz que no vean ustedes el beneficio ahora, porque en definitiva no es una suma tan grande. Pero si ustedes tuvieran, en vez de 121, ustedes tuvieran 10.000, esta suma, ¿cuántos términos tendría? ¿De 1 a 100? Bien, de 1 a 100. Tendría 100 términos. Entonces, porque esto es 10 al cuadrado. Perdón, 100 al cuadrado. ¿Bien? Entonces, ahí sí veo la ventaja de abreviar una suma tan grande con el símbolo suma. ¿Bien? La cuestión es, chicos, que no es cuestión de gusto tampoco, les quiero decir. No es cuestión de gusto. Es cuestión de manejar las dos cosas, porque muchos temas se presentan con el símbolo suma. Entonces, si no lo sabemos interpretar a esta notación simbólica, nos vamos a quedar ahí truncos sin saber cómo avanzar, porque no interpreto qué nos dicen acá. Bien, entonces en muchos temas, por ejemplo, cuando hacen producto de matrices, bien, al término general en álgebra, ¿no? Que tienen matrices reales, al término general al término genérico, perdón, del resultado del producto de las matrices, se lo expresa con un producto. Bien, así que repasen si quieren eso de álgebra. Hay una pregunta en
en el banco de preguntas que tiene ese concepto, porque, por supuesto, lo saben de álgebra. Bien. Y bueno, y supongamos esta, ¿bien? A lo mejor no es tan sencilla de ver como la de recién, que era la suma de cuadrados. ¿Qué notan ahí? Que va aumentando de 3 en 3. Va aumentando de 3 en 3. Y ese es justamente el comportamiento de una sucesión aritmética. Esto, para obtener el número que le sigue, sumo 3. Entonces, ¿quién sigue después del 10? 13. 13, Sí. luego el 16, luego el 19 y así. Y a diferencia del ejercicio anterior, tengo un valor, un último valor, pero no está fijo, depende de una variable n. ¿Bien? Entonces, acá, por ejemplo, tengo una diferencia. Tengo una diferencia respecto del anterior. Entonces, fíjese, parece más difícil, pero no lo es, porque me están dando una ayuda, me están dando acá una fórmula generadora de todos estos términos. Y es que la suma, y es que los términos de una sucesión aritmética, vimos en la clase pasada, los términos de una sucesión aritmética, ¿cómo se formaba? El A sub n le llamábamos, pero voy a poner ahora K, voy a poner K, A sub K, ya van a ver por qué pongo K y no N, era el primer término más la diferencia, esa constante que yo agrego para obtener el que le sigue, 3 por n menos 1, voy a poner ahora K menos 1, con K desde 1. Miren, simplifiquen esto, saquemos este paréntesis y te queda 3K menos 2. ¿Bien? 3K menos 2, 3N menos 2. O sea, me están dando la fórmula generadora de cada uno de los términos, me están dando allí, en el último término, la fórmula que genera a todos. Entonces, ¿cómo hago para escribir esto en forma simbólica? Bien, suma de. ¿Perfecto? 3K menos 2. ¿Por qué K y no N? Porque fíjense, N es el último valor a dar a K para obtener el último término. O sea que K varía desde 1 hasta N. Por eso he cambiado acá, en vez de poner N, puse K. En definitiva, el nombre del subíndice no importa, ¿no? Pero como ya en este es lo mismo, como en este ejercicio N es el valor a dar para el último término, reservé N para eso, el valor a dar para el último término. Bueno, a ver, ¿cómo hago para estar tranquila, para estar tranquila de que no me equivoqué? Bueno, no miren esto ahora, no miren la sucesión, miren la fórmula y desarrollenla. ¿Me entienden? La desarrollé. Para K igual a 1, ¿qué tendrías? 3, reemplacen acá 1. ¿Qué tendrían? 3 por 1, menos 2, 1. Más. Ahora le doy acá el valor 2. 3 por 2, 6, menos 2, 4. Para acá igual a 3. 3 por 3, 9, menos 2, 7. Para acá igual a 4. 3 por 4, 12, menos 2, 10. Más, punto suspensivo. El último valor a dar acá es n. 3 por n, menos 2. Pongo acá n. 3 por n, menos 2. 3 por n, menos 2. Bien. Y es esto que desarrollé ahí. Igual a lo que tenía antes. Sí, ¿verdad? Entonces, en este tipo de tema, bien, van a notar que
nos cuesta un poquito, bien, eso notamos nosotros en los exámenes, les cuesta un poquito, pero a su vez también tienen la ventaja que pueden verificar si han trabajado bien o no, y si estamos en un examen así, entregan un resultado correcto. ¿Ah? Bueno, Profe, doy otros ejemplos. Sí. una consulta. Siempre es solo una incógnita, digamos, cuando por ejemplo ponemos K, ¿no pueden darse una sucesión que tenga como, que sea como con dos incógnitas, o sea, con Dos índices? Sí, claro, no son incógnitas, ¿no? sí, No. sí, Si índice, fueran pero incógnitas serían valores que vos tenés que determinar. Y no, son índices. Ah, son índices. Los índices no son incógnitas. Los índices son letras a las cuales yo le asigno valores. Bien, los hago pasear por un conjunto de valores. Bien, bueno, ahora los enfrento a otra situación. Una en la que no me ayude nadie. O sea, acá yo tenía una ayuda, tenía esto. ¿Ven que esto y esto es del mismo estilo? Sí, ¿verdad? O sea, tenía ahí una ayudita. Bueno, y entonces, ahora les doy una a donde no tengo ayuda. 3 más 15, más 27, más 39, más punto suspensivo, 1431. ¿Y esto? Bien, ¿y esto? se va sumando de Nada me 12 en 12. ayuda. De 12 en 12. Entonces, ¿ah? ¿Cómo? Va de 12 en 12. De 12 en 12. Bien, perfecto. Entonces, si a Y 3 le podríamos sumo dividir, 12, profe, se obtiene 15. Muy bien. podríamos dividir Dime. 1431 en 12 para ver cuántos términos tiene, ¿o no? No. Eso, si fuera alguna otra situación, sí, pero en este caso no. Si querés hacer la prueba. Si querés hacer la prueba, mira, ¿cómo vamos a deducir el número de términos? ¿Qué es lo que digo acá? Que tengo que la suma de los términos de una sucesión de qué tipo? Aritmética. Esto vimos en la primera clase. Las sucesiones aritméticas se definen así. Son aquellas que, salvo el primer término, desde el segundo en adelante, se obtiene sumando al anterior una constante. A esa constante le llamábamos D. Bien, y en este caso D sería 12. Bien, entonces, ¿cómo eran los términos, el término general de una sucesión aritmética? Era así. Habíamos usado en la clase pasada n, pero vamos a dejar el n para cuando tengo el último término. A sub k igual a primer término, 3, más la diferencia, 12, por la variable, el índice, k menos 1. Esto, si quiero que k comience en 1, ¿no? Porque esa es otra cosa. ¿Ah? Yo podría tener una fórmula que k comience en otro valor. Bien, k podría comenzar en 0. Ah, eso vimos también. Vimos también que si k, o sea, si la variable comienza en 0, o sea que los valores que toma son 0, 1, 2, 3, ¿bien? Entonces era primer término más la diferencia por la variable. ¿Bien? Ambas fórmulas son fórmulas de la misma sucesión. Entonces, supongamos que use la primer fórmula. Bien, utilizo la primer fórmula. Entonces, hagan de cuenta que estos son cálculos auxiliares. ¿Ah? Entonces, voy acá y esto es igual a suma de, y entonces, ocupo la primera fórmula, que si quieren la simplificamos. ¿Esto qué les queda? 12K. Y acá voy a tener un menos 12. 3 menos 12, menos 9. Con K desde 1, bien, K comienza en 1,
y hasta qué valor. El último valor aquí a dar al K tiene que ser tal que cuando yo lo reemplace aquí, obtenga 1431. Entonces, aquí vos ves claramente que no es dividiendo 1431 en 12. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Un calculito auxiliar. Cálculo auxiliar, otro cálculo auxiliar, decimos así. Quiero averiguar cuál es el valor de K, Profe, de tal modo que, sí, ¿y el 12K menos 9 no se puede reducir más dividiéndolo entre ambos términos? ¿O no? eso sería si vos tuvieras una ecuación, donde dividís tres miembro a miembro. O sea, lo que vos podés hacer aquí es sacar un factor común 3, y entonces aquí te va a quedar un 4, y acá un 3. Pero fíjate, este 3 sale afuera, no es que lo vas a simplificar. Ah, claro. Esa es una, haces bien en preguntarme porque esa es una falencia que nosotros vemos mucho. Bien, ustedes pueden decir, bueno, divido todo en 3, pero si ustedes tuvieran una igualdad, entonces dividen en 3 miembro a miembro y la igualdad no cambia. Bien, perfecto. Yo acá no me conviene porque si todo esto lo divido en 3, bien, me quedaría, digamos, otra sucesión, no me quedaría la 3 más 15 más 27 más 39, sino que te va a quedar la 1 más 5 más 9 más 13, o sea, que sería otra sucesión. Sería otra suma. Yo quiero esta suma. Bueno, entonces aquí no puedo dividir en 3. Bueno, entonces, les decía que iba a hacer un cálculo auxiliar para determinar para qué valor de K es 12K menos 9 igual a 1431. ¿Es claro lo que estoy queriendo hacer? Porque yo quiero saber qué pongo acá, en el límite superior. Ese valor es el que yo debiera reemplazar en 12K menos 9 para obtener el 1431. Y entonces van a tener 12K igual a 1431 más 9, ¿verdad? Pasa para allá sumando y te va a quedar 1440, ¿verdad? Y K entonces igual a 1440 dividido en 12. 1440 dividido en 12, y esto es, esperen que traiga la calculadora, o ustedes ya hacen el cálculo. 120. ¿Cuánto es? 120. Bien, espérenme un segundo. $120, perfecto. La calculadora porque ya va a haber 8 calculitos que hacer, 120. Entonces, vengo acá y este es el valor, 120. Bien, K desde 1 hasta 120 de 12K menos 9. Esa sería una manera de representar a esta suma de manera abreviada. Suma de términos de la forma 12K menos 9 con K desde 1 hasta 120. Quiero verificar, pues den valores acá. Para K igual a 1, 12, o sea, pongamos acá el 1, 12 por 1, 12 menos 9, 3. Bien, para K igual a 2, 12 por 2, 24, menos 9, 15. Para K igual a 3, 12 por 3, 36, menos 9, 27. ¿Ven? Bueno, ya con verificar 3 términos ya me podría dar, verifiquemos el último, ¿ah? 12 por 120, acá pongo el 120, 12 por 120 menos 9, hagan el cálculo, le va a dar 1431. Bien, salvo que aquí haya cometido un error. Bueno, y ahora aprovecho para decirle, porque acá en la definición pareciera ser que la cosa es rígida, que K tiene que comenzar en 1. No, no es obligatorio. Ahora podemos ampliar este concepto y pensar que en realidad K podría tomar cualquier otro valor, pero por supuesto entero. Bien,
entero. Entonces, voy a aprovechar esta otra fórmula. O sea, acá yo tenía dos formas de representar a la misma sucesión. ¿Bien? Cuando K, el índice, varíe desde 1 o cuando K comienza en 0. 3 más 12K. Entonces, si utilizo la otra forma, me va a quedar suma desde K igual a 0, porque ahí K comienza en 0. La fórmula ahora es 3 más 12K. ¿Ah? Es distinta de la anterior, pero sí sigue siendo lineal. Porque en la clase pasada hemos visto que todas las sucesiones aritméticas tenían su representación, digamos, genérica, como un polinomio lineal, un polinomio de primer grado. ¿Bien? Y esto es polinomio de primer grado. Claro, no el mismo. ¿Ah? No el mismo, porque ahora acá toma otros valores. Y acá no habría que hacer tantos cálculos de nuevo para ver quién es el último término. ¿Qué les parece? Porque si comienzo desde un K anterior, o sea, si K comienza en 1, va hasta 120, si ahora K comienza... ¿100 qué? 21. No. O sea, si comienza en 0. Claro, comienza en 1 menos, va a terminar en 1 menos. O sea, 119. Verifiquemos, hagan. Pongan acá 119. 3 más 12 por 119. Pero no es, profe, que si comienza en 1 menos, ¿se añadiría un término más? ¿O no? A lo mejor te estás refiriendo a otra cosa, que es que, por ejemplo, si vos quisieras, a partir de esta fórmula, descubrir la fórmula para comenzando en 0, podés transformarla sustituyendo K como K más 1. Y entonces, fíjate que queda 12K más 12 menos 9. 12K más 3. Ahí es donde se aplica esta de que si K comienza en 1 menos, en la fórmula del término genérico, hago que K sea K más 1, porque justamente K comienza en 1 menos. Pero yo no estaba preguntando esto, yo estaba preguntando qué pongo en el índice superior. Y el índice superior era 120. Entonces, o sea, la cantidad de términos de esta suma tiene que coincidir con la de esta. K actúa de contador. Entonces, si K comienza en 0, 1 menos, va a tener que terminar en 1 menos para que tengan la misma cantidad de términos. Bien, si no los convence eso, reemplacen ahí, pongan ahí 12 por 119 más 3 y van a ver que les da 1431. O si no, vuelvan a hacer cálculo auxiliar, el mismo de recién. Dicen así, ¿cuánto vale el K para que 3 más 12K te dé 1431? Y entonces te queda 12K igual a 1428, vendría a ser. Bien, K 1428, o sea, 1431 menos 3. Claro, Y luego sería la posición, ¿verdad? 1428 dividido en 12, 119. ¿Ah? ¿Cómo? Sería la posición. Claro, cae la posición. Bien, perfecto. Entonces, con esto, además, quiero que les quede otro mensaje. Además que hemos recordado lo de las sucesiones aritméticas, todo eso. Quiero que les quede otro mensaje. Que una misma suma tiene más de una forma de representarse por medio del símbolo suma. Y tampoco es que estas sean estas dos únicas. Tampoco. Todo depende de cuál es la variación de K. Y acá vendría a ser el representado de las dos formas más usuales, que es comenzando en 1 o en 0. Pero en realidad, K podría comenzar en cualquier valor. Se me complicaría un poquito la cosa. Pero K puede comenzar en cualquier valor. Bien, esto sería lo más usado. Bien, hagamos otro ejemplito.
A ver, tengo acá. Bueno, se me fue la mano con el numerito. El último valor es 163.840. ¿Ah? Está bastante difícil de ver cuántos términos tengo. Entonces, primero veamos, ¿es aritmética? Aritmética sería si cada término es el anterior más una constante. Y no. 10 es 5 más 5, pero 20 es 10 más 10. Y 40 es 20 más 20. Y 80 es 40 más 40. No, no es aritmética. Pero sí fíjense que si yo multiplico por 2, cada término se obtiene el siguiente. Y esto es lo que llamamos sucesión ¿cómo? Geométrica. Esta es la suma de los términos de una sucesión geométrica. Y en la sucesión geométrica, ¿qué es lo que tenemos que dar de dato? El primer término, cuyo primer término es ¿quién? ¿Quién es el primer término? 5. Y cuya razón es esa constante que yo multiplico para obtener el que le sigue, que es 2. Entonces, nos recordemos cómo hacíamos para escribir, esto lo vi en la clase pasada, bien, aquel que no la presenció, vea el video, por favor, sin falta. En la clase pasada nosotros vimos que la fórmula del término genérico de una sucesión aritmética era primer término, o sea, si n comienza en 1, primer término por la razón elevada a la n menos 1. Bien, ahora no voy a poner n, voy a poner k. ¿Estamos? Simplemente por una conveniencia de notación. Es lo mismo. Bien, y si comenzábamos en 0, era así. Primer término, que ahora se va a llamar a sub 0, por la razón a la k. Fíjense, las dos fórmulas son del mismo estilo, son exponenciales, donde el primer coeficiente es el primer término y la base de esa exponencial es una constante, es la razón. ¿Qué es lo que varía entre una fórmula y otra? Es el exponente. Si k comienza en 1, aquí pongo k menos 1. Si k comienza en 0, acá pongo k. Bien, no recuerden nada de esto de memoria. ¿Ah? Ustedes pueden verificar si han recordado bien o no. ¿Ah? O sea, si se atreven a escribir algo, lo verifican para ver que hayan recordado bien. Después con la práctica se les termina pegando, digamos. Entonces, esto me va a dar pie para escribir dos formas de sumas. O sea, viene a ser, para escribir dos formas abreviadas usando el símbolo suma de esta sucesión. Entonces, voy acá. Esto va a ser igual a, si utilizo la primera fórmula, suma de, bien, primer término, 5, por la razón que es 2. Si k comienza en 1, estoy siguiendo esta fórmula, si k comienza en 1, acá voy a poner k menos 1. Y la cuestión es aquí, ¿cuánto es el valor del límite superior? Cálculo auxiliar. ¿Bien? Entonces digo, ¿cuánto tiene que valer el k para que al reemplazar allí esto me dé 163.840? Y me queda una ecuación exponencial que se supone saben resolver desde la secundaria. Pero ecuaciones exponenciales siempre le va a quedar ecuaciones exponenciales con soluciones enteras, ¿no? Pasa el 5 dividiendo,
¿Y cuál es la ventaja de tener soluciones enteras? Que no tienen que estar aplicando logaritmos. Que si fueran soluciones reales, tendría que aplicar logaritmos. Esto con certeza es una potencia de 2. 32.768, 32.768, fíjense si es 2 a la cuánto. A ver, factoriamos. 32.768. ¿Cómo se factoria? Esto lo han hecho en el primario. Divido en 2. 16.384. Divido en 2. 8.192. Divido en 2. 4.096. Divido en 2. Bueno, larguito. 2.048. Divido en 2. De que siempre de exacto, 1.024. ¿Ya les suena? 1.024 es una potencia de 2 conocida, ¿verdad? 512. Divido en 2. 256. Divido en 2. 128. Bueno, 128 es 2 a la séptima. Y acá va a tener 1. 128 es 2 a la séptima. ¿Cuántos 2 tengo? Acá tengo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. O sea, estoy diciendo que 32.768 es 2 a la 15. A ver, lo verifiquemos. Voy a calcular ahora 2 a la 15. 32.768. ¿Bien? Bien. 2 a la 15. Como les decía, les va a tocar esta situación de ecuaciones exponenciales, donde el resultado siempre va a ser entero. O sea, que viene a ser, este segundo miembro se ha podido factoriar como una potencia de la misma base. O sea, acá tengo base 2, acá también voy a tener base 2, y ahora digo, como las bases son iguales, los exponentes tienen que ser iguales. ¿Bien? Miren, en los exámenes a veces vemos que hacen esto, chicos, hacen esto, se cancelan los dos. Muy mal. Es como que dicen, ay, se cancelan los dos y Carmen 1 y 15 se han caído, digamos. No, no es que se cancela, no es la propiedad cancelativa, es la propiedad que dice, si tengo una igualdad de potencia, la de la misma base, entonces la igualdad se va a cumplir si los exponentes son iguales, si no, no. Entonces K-1 debe ser 15 y K entonces 16. Bien, entonces aquí vamos en 16. ¿Bien? Entonces, verifiquemos. Para K igual a 1, verifiquemos. Para K igual a 1, pongan acá 1, y van a tener 1 menos 1, 0, 2 a la 0, 1 por 5, 5. ¿Bien? Para K igual a 2, 2 menos 1, 1, 2 a la 1, 2, por 5, 10. Bien. Para K igual a 3, 3 menos 1, 2, 2 al cuadrado, 4, por 5, 20, ¿ven? Y para K igual a 16, acá va a tener 16 menos 1, 15. 2 a la 15 por 5, 163.840. Así que, tranqui, podemos verificar y ahí se van a dar cuenta. Si no les coincide, ahí revisen todos estos calculitos que hemos hecho y vean el error, descubran el error. Pero esta suma también la podemos expresar con K comenzando en 0. Y si K comienza en 1 anterior, ¿en qué debe terminar? En 1 anterior, porque la cantidad de términos tiene que ser la misma. K de 0 hasta 15. ¿Y cuál sería la fórmula si ahora K comienza en 0? La fórmula sería esta. ¿Qué pondrían? Primer término. ¿Bien? Primer término, que es ¿quién? Ahí lo veo. Primer término. 5. Por la razón que es 2 a la K. Ya está. La verifico. Para K igual a 0. Tendría el 5. Para K igual a 1, tendría el 10. Para K igual a 2, tendría el 20. Bien. Entonces, van a encontrarse ustedes en el banco de preguntas del TP, que, por ejemplo, les doy una suma así,
y les digo que seleccionen cuáles serían las formas correctas de abreviarlo con el símbolo suma. Y van a tener, por ejemplo, 4 opciones con símbolo suma, y puede ser que solo una sea correcta, que 2 sean correctas, que 3 sean correctas. ¿Bien? O sea, puede haber más de una forma. ¿Mm? Bien. Ahora, les decía recién que ya puede comenzar en cualquier valor y que lo más usado sea 0 y 1. Ahora, cuando uno cuenta la cantidad de términos, ¿bien? Y K comienza en 1, esta es cómoda. ¿Por qué? Porque K también actúa de contador de la cantidad de términos. Los valores de K no solamente al reemplazar acá me van a dar el valor de la cantidad de términos, sino que también va a actuar de contador, porque para K igual a 1 tengo el primero, para K igual a 2 tengo el segundo, bien, y para K igual a N tengo el último. ¿Cuántos términos hay acá? Entonces, este subíndice los va contando. ¿Cuántos términos hay? Hay N términos. N términos. N términos. Bien, hay N términos. Esto es cómodo. Cuando comenzamos en 1 es cómodo porque en este caso, N, el límite superior, es la cantidad de términos. Y ya nos complicamos cuando K no comienza en 1. Recién nos complicamos cuando K comenzaba en 0. ¿Se acuerdan? En el ejercicio anterior, cuando acá decíamos que poner, y me han dicho 121, bien, bueno, es que nos complicamos, ya ahí se nos hace un embrollo a la mente. Bueno, hay una fórmula que me dice cómo calcular la cantidad de términos cuando tenemos cualquier índice, porque acá puede tomar cualquier valor. Entonces acá tengo, si la suma es desde un K igual a M cualquiera hasta un N cualquiera, la cantidad de términos, es el límite superior menos el límite inferior más 1. Esto menos esto más 1. Bien, así es como, sin dudar, vamos a calcular la cantidad de términos. Entonces, por ejemplo, hace rato teníamos una suma donde K variaba de 1 a 120, y ahí claramente, bueno, no me interesa acá el término genérico, ¿no? Quiero que me digan, cantidad de términos, 120. Y también habíamos visto que podíamos comenzar acá desde 0, y yo les decía que aquí iba a 119. Verifiquemos que se cumple esta regla. El límite superior, 119, menos el límite inferior, más 1. O sea, 120, ¿ven? Esta suma, ¿cuántos términos tiene? 120 términos. Igual que esta, a donde obviamente el número 120 está cantado allí, es el límite superior porque acá comenzó en 1. Bien, y ahora, a ver, si quiero que la suma siga teniendo 120 términos, pero K comenzara en 5, ¿qué pondríamos acá? Quiero que siga teniendo 120 términos. 115. A ver, le pongamos así. Le voy a poner X, lo transformemos en una ecuación. ¿Cuál tiene que ser el valor de X para que X menos Sería 5 X menos más más 1 1. te dé 120? ¿Me entendés? O sea, esta es mi incógnita, el N. Yo quiero que todo Sería esto sea 116. 120. No, 116. 120. A ver. No, Ay, no, 124. 124. Acá tengo un menos 4 y pasa ya como sumando. ¿Bien? Claro. 124 menos 5 más 1 es 120. ¿Bien?
esta suma también tiene 120 términos. Bien, hay algunas preguntas del banco de preguntas donde la pregunta es esta simplemente. ¿Cuántos términos tiene esta suma? Y entonces tienen que aplicar esta reglita. ¿Qué es lo que hacen muchos chicos? Se ponen a desarrollar la suma, con lo cual obviamente pueden llegar al resultado correcto, pero han perdido tiempo, porque no se pedía que desarrollen, sino que simplemente calculen cuántos términos tienen. Y esta era la operacioncita que había que hacer. Bien, esta era la operacioncita. Bien. Otra cuestión a aclarar con el símbolo suma. El índice puede llamarse como quiera. Como quiera, el índice. K, I, J, puede llamarse como quiera el índice. ¿Ah? Esos son los más usados. Y generalmente al N lo dejamos para el último valor a dar. Por eso el cambio de costumbre del N. ¿Ah? El N, el último valor a dar para el K. ¿Bien? Bueno, y otra cosita que podemos hacer con el símbolo suma es extraer términos de esa suma. ¿Por qué? Por propiedad asociativa de la suma. Porque miren, si yo tengo esto, ¿verdad? ¿Qué me dice esta expresión? Que tengo la suma de n términos. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo podría decir asocio, porque me conviene por alguna razón, desde el primero hasta el último. Bien, asocio, desde el primero hasta el último, y entonces dejo el A1 afuera. Entonces puedo escribir A1 más, y a esto lo represento con el símbolo suma. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué nos va a quedar? Ay, esperen un segundo. ¿Qué nos va a quedar? Símbolo suma. Sumo los A sub K, pero acá no están todos los A sub K, sino desde la 2 hasta la N. Entonces, ¿cuál es la variación que le tendrían que dar acá? K igual a 2. K igual a 2. De O hasta N. Bien, entonces es como si hubiera sacado el primer término afuera. Pero también podemos hacer, en realidad podemos hacer muchas asociaciones. Las más usadas serían sacar el primero y también la otra muy usada, y que la vamos a usar en la clase que viene, es sacar el último afuera de la suma. O sea, es asociar de tal modo que me quede el último. ¿Bien? Y entonces hago esto. Hasta acá. Y me va a quedar el AN afuera. Entonces, a estos los represento con el símbolo suma. Suma de los A sub K. O sea, la fórmula de la A sub K no cambia. Lo que cambia es la variación de K. Ahora K va a ser, porque el primer término es A1, desde 1 hasta qué valor. ¿Quién es el valor anterior a la sub n? Exacto, hasta n menos 1, porque aquí, anterior a este término, si quieren, lo hacemos aparecer, está el a sub n menos 1. O sea, si esto fuera a sub 120, este sería a sub 119, el índice una unidad anterior. ¿Bien? Bueno, entonces, esta suma, ¿bien?, estaría representando, este símbolo suma estaría representando a esta suma y el a sub n quedaría afuera. ¿Bien? Que por supuesto este paréntesis estaría de más, pero lo pongo porque muchos creen de que el a sub n lo interpretan así. Muchos lo interpretan así. No, porque fíjese, el índice de la suma, o sea, no cabe esa interpretación. ¿Por qué? Porque el índice de la suma es K, y esto tiene K. Esto no tiene K. Así que esta es una constante, es el último término, constante. No depende del índice de la suma. Esto está afuera de la influencia de la suma. ¿Me entienden? Entonces, no hace falta poner paréntesis, pero
por la duda, nunca los paréntesis están de más, por la duda pónganlo, para que no se malinterprete. Aquí no, acá no cabe esa interpretación, ¿verdad? Porque como el A1 está delante del símbolo de suma, no cabe la interpretación de que el A1 va a formar parte de la suma, o sea, que el A1 va a formar parte de la influencia del símbolo suma. ¿Bien? El A1 no está en el argumento del símbolo suma. A eso me quería referir. Bien, vamos a hacer una actividad. Actividad 4.4. Decir, ¿cuántos términos tiene esta suma? Bueno, quiero agrandarla y no me sale. Bueno, ahí está. ¿Cuántos términos tienen esa suma? Y luego desarrollarla. Bien. Vamos por el primero. Vamos por este. Dice suma de J, desde 1 hasta N, de los términos del tipo J sobre 2. ¿Bien? ¿Cuántos términos? Ah, acá es N-1, perdón. N-1. ¿Bien? ¿Estamos? A veces los editores de ecuaciones tienen estas dos formas de representar el símbolo suma, con el índice inferior y el índice superior exactamente arriba y abajo, o también tienen esta forma, poniéndolo acá y acá. ¿Me entienden? Son las dos formas de escribirlo correctamente. Las dos están correctas. Bueno, entonces, suma de J igual a 1 hasta N-1. ¿Cuántos términos tiene? Cantidad de términos. Bien, cantidad de términos. ¿Cuánto es? Si J comienza en 1... No termina. ¿Ah? No. Se supone que N es una constante. ¿Ah? ¿Hay sumas infinitas? Sí, pero tendría que decir así. Esto lo van a ver en segundo año. Sumas infinitas. Bien, esto corresponde a un tema de análisis matemático 2, cuando ven series. Bien, acá tengo N-1, el límite superior es N-1. Y cuando J comienza en 1, o sea, el índice comienza en 1, que hemos dicho que la cantidad de términos es exactamente el límite superior. O sea, cantidad de términos, N-1. N-1. Bien, y ahora la desarrollo. Bien, entonces, para J igual a 1, reemplazo acá, tengo 1/2. Para J igual a 2, reemplazo acá, 2/2. Ya sé, eso es 1, pero no importa, lo dejo ahí. Para J igual a 3, 3/2. Para J igual a 4, 4/2. Ya sé que es 2. Más, y así pongamos hasta el último, N-1 sobre 2. Bien, esa es la suma desarrollada. Lo que quiero que hagamos también, aunque ahí no me lo pide, es que pongamos en palabra de qué se trata esta suma. Fíjese, es la suma de N menos un término. Siempre es una sucesión, ¿no? De una sucesión. Y esta sucesión es especial. Recién decía yo que las sucesiones aritméticas nos dábamos cuenta porque las sucesiones aritméticas tienen su fórmula, es lineal. J sobre 2, 1/2 J, es lo mismo que J sobre 2, es una expresión lineal. Bien, esta es una sucesión aritmética, cuyo primer término, ¿quién es? D. A ver, o cuyo, voy a poner cuyo. Cuyo primer término es, ¿quién? ¿Y el 1/2? 1/2. 1/2.
y cuya constante, a esa constante la llamamos diferencia, y cuya diferencia es ese valor que yo estoy agregando para obtener el que le sigue. ¿Qué agrego para obtener el que le sigue? El sumo un medio. Y un medio. Un medio también. Y cuya diferencia es un medio también. Va de un medio en un medio. Un medio, dos medios, tres medios, cuatro medios, cinco medios, seis medios, siete medios. Va de un medio, va agregando medios desde hacer. ¿Bien? Eso quiero que también traten de tener siempre la capacidad de visualizar. Perfecto, vamos al próximo. Vamos a este. Suma de k igual a 2 hasta n de 3k menos 2. Primero, cantidad de términos. ¿Qué cálculo hago? El último índice, el límite superior, menos el límite inferior, más 1. Y esto me queda n menos 1. También, n menos 1 término. También. La anterior suma también tenía n menos 1 término. ¿Bien? Esta también. Bueno. Y la desarrollemos. La desarrollemos. Fíjense en esta expresión, chicos. Es lineal. Así que esta es una sucesión aritmética. O sea, salta a simple vista. Y si no se han dado cuenta, al desarrollarla se van a dar cuenta. Demos acá los valores. Para k igual a 2. 3 por 2, 6, menos 2, 4. Bien. Para k igual a 3. 3 por 3, 9, menos 2, 7. Para k igual a 4. 3 por 4, 12, menos 2, 10. Para k igual a 5. 3 por 5, 15, menos 2, 13. Bien. Y el último... Para k igual a n, 3 por n menos 2. ¿Bien? Bueno, es justamente el primer ejemplo, a ver, no sé si ya lo borré, creo. El primer ejemplo que di acá. Nada más, fíjense, no es exactamente el primer ejemplo, esta suma comenzaba en 1, ahora la mía comienza en 4, pero va de 3 en 3. La fórmula es la misma. Nada más que esta tiene un término más. Bien, así que no es la misma suma. No, tiene un término más. Bien, vamos acá. Esta comienza en 4. Primer término 4. ¿Y cuál es esa constante que agrego para obtener el siguiente término? ¿Quién es esa constante? El 3. El 3. Suma de los términos de una sucesión aritmética de primer término 4 y diferencia 3. ¿Bien? Entonces, al desarrollarla, se dan cuenta que se trataba de la suma de una sucesión aritmética. Bien. Vamos a lo siguiente. Vamos a este. Suma de i igual a 3 hasta n más 1 de menos 2 a la i. Bien. Cantidad de términos. Cantidad de términos. ¿Cuánto? N más 1, límite superior, menos límite inferior, más 1. Otro más 1. ¿Y acá qué me queda? N más 2 menos 3.
También, n menos un término. También. Las tres sumas que les presenté tenían n menos un término. Bien, y con variaciones del índice distintos. ¿Ah? Perfecto. Bueno, y ahora la desarrollé. Bueno, a ver, para aquel que ya ha visto sucesión geométrica, y que la ha practicado un poquitín, se tendría que dar cuenta que estamos en presencia de una sucesión geométrica, porque la fórmula, esto que ven acá, es exponencial. Y siempre que tengas expresiones exponenciales, son sucesiones geométricas. ¿Cuál es el primer término? Y el primer lo que resulte de la fórmula de reemplazar por el primer valor de i. ¿Cuál es la razón y la base de la exponencial? Si no se dan cuenta de eso, bien, la desarrollamos. Para i igual a 3, o sea, se van a dar cuenta al desarrollar. Para i igual a 3, reemplazo acá por 3. Y entonces vas a tener acá un menos 2 al cubo, menos 8. Para i igual a 4, menos 2 a la cuarta, ¿cuánto es? Más 16. Bien. Para i igual a 5, menos 2 a la quinta. ¿Qué pasa cuando la base es negativa? El signo del resultado de quién depende. Y de si el exponente es par o impar. Muy bien. Y acá pongo 4 términos y ahora escribo el último término y sin problema pongo más, sin saber exactamente si es más o menos. ¿Por qué? Porque va a salir, el último término es menos 2 elevado a la, lo que resulte de reemplazar i por n más 1. O sea, el signo de esto va a depender del n, obviamente. Va a salir de allí. Así que no hay problema, pongo más. Si esto es positivo, quedará el positivo, y si esto es negativo, se transformará el más en menos. Bien, pero como no conozco a n, no puedo decirlo. Bien, entonces, ¿ven que es una sucesión geométrica? Primer término. Entonces, acá tengo la suma de los términos de una sucesión geométrica de primer término, ¿quién? Menos 8, y razón, la razón, llamábamos razón, a aquella constante que hay que multiplicar a un término para obtener el siguiente. ¿Quién es? ¿Por quién voy a multiplicar menos 8 para obtener el 16? El 16 para obtener menos 32. ¿Quién es? Menos 2. ¿O no? Y entonces yo le decía recién que eso debiera saltar a la vista. ¿Por qué? Porque es la base del exponencial. Las sucesiones geométricas tienen eso. Es siempre cada valor o el producto del anterior por una constante. Entonces, esa constante se va acumulando, de ahí es que se forma una exponencial. ¿Bien? Bueno, veamos los otros casos. Bien. Bueno, gracias por participar. La verdad que las otras comisiones, ay, me cuestan un montón para que me contesten algo. Pareciera ser que entran al Zoom, están conectados pero no están presentes. Vamos acá. 7 novenos más 9 sobre 16 más 11 sobre 25 más... ¿Y cuál es la tarea ahora? O sea, podemos tener dos tipos de ejercicios. La forma ya resumida con el símbolo suma y la tienen que desarrollar, o la forma desarrollada y tenemos que escribirla con el símbolo suma. Y acá me aclara que en todos los casos suponga que hay n términos. O sea que yo tengo que escribir una fórmula acá, o encontrar, ¿verdad?, el término genérico para poder escribir el símbolo suma. ¿Bien? Bien, entonces, como por ejemplo, desde ya me dicen que tengo que tener n términos, voy a elegir que el índice se llame k y que comience en 1 y termine en n.
De este modo me aseguro que tener n términos. ¿Me entiendes? Ahí está fácil. Que si pusieran 0, ¿qué tendrían que poner acá? N menos 1. ¿Estamos? No hay problema, no hay ningún problema. Pero bueno, opté por la cómoda de 1. Bien. Y entonces, fíjese, ahora encontrar la fórmula. Estamos en una situación donde la fórmula no está como así, a simple vista como teníamos hace rato. No es una sucesión aritmética. Bien, observen, si ustedes restan Profe, estos 2 y estos 2 sería y estos 2, el no numerador tiene aumentando en 2 constante. y el Claro, denominador al cuadrado. exacto. O sea, ¿qué es lo que has observado? Que has encontrado un patrón para el numerador y otro patrón para el denominador. Perfecto. Entonces, acá voy a tener una suma de fracciones y voy a modelar por un lado el numerador y por otro lado el denominador. En el numerador, hagamos calculitos auxiliares, tengo una sucesión aritmética que comienza en 5. Son los números impares que comienzan en 5. Sucesión aritmética que va de 2 en 2, como lo dijiste vos. Entonces, ¿cómo era la fórmula para una sucesión aritmética? Era primer término más esa diferencia, 2 por n menos 1, ahora voy a poner k menos 1. ¿Bien? Eso sí quiero que k comience en 1. Y esto me queda 2k y 5 menos 2 más 3. Acá, 2k más 3. Verifiquemos. Para k igual a 1, 5. Para k igual a 2, 7. Para k igual a 3, 9. ¿Ven? ¿Ya está? ¿Listo? Es una sucesión aritmética. La del denominador no es aritmética, pero sí es conocida. Bien, son los cuadrados. Encontremos una fórmula para esta. No es simplemente k al cuadrado, porque si he querido yo darle acá variación desde 1, si yo acá le doy el valor 1, el primer valor sería 1 al cuadrado, 1 y no, tiene que ser 4. Entonces, aquí hagamos un arreglito. ¿Cómo tendría que ser? Acá la base, dependiendo de k, obviamente, para que elevado al cuadrado te dé 4, cuando k comience en 1. Bien, y fíjese, pongo k más 1. Entonces, hagamos la prueba. Para k igual a 1, voy a tener 2 al cuadrado, 4. Para k igual a 2, 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. Para k igual a 3, 3 más 1, 4 al cuadrado, 16. ¿Ven? Entonces aquí es k más 1 al cuadrado. ¿Bien? Bueno, no tengan miedo. Ahora la verifican. ¿Creen que ya lo han conformado? Ahora la verifican. Para k igual a 1. Entonces pongamos un 1 acá, un 1 acá. 2 más 3, 5. Sobre 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. 5 cuartos. Bien. Para k igual a 2. 2 por 2, 4 más 3, 7. 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. ¿Ven? Así que la verificamos. Bueno, pero también podría ocurrírseme o necesitar que acá comience en 0. Y entonces aquí va a ser n-1. Bien, una forma rápida es usar la fórmula anterior para no estar haciendo las mismas deducciones, ¿no? Usar la fórmula anterior, pero donde pongan k más 1. Esa es una forma rápida. Entonces aquí van a tener así. 2k más 1 más 3. Y acá van a tener k más 1 más 1 al cuadrado. Simplifiquemos, ¿ah? Entonces voy a tener, acá voy a tener 2k más 2 más 3, 2k más 5. Y en el denominador voy a tener k más 2 al cuadrado. ¿He trabajado mal? No hay problema, verifico. Para k igual a 0. Pongan 0 acá, 5 cuartos. Era lo que tenía. Para k igual a 1.
Pongamos uno acá. 7 sobre 9 era lo que tenía. Para acá igual a 2. 2 por 2, 4. Más 5, 9. Y acá voy a tener 2 más 2, 4. Al cuadrado, 16. Bien. Así que tiene esa gran ventaja este tema que no me puedo equivocar. En el sentido de que puedo verificar mis resultados. Bien. Veamos los próximos ejemplos. A más raíz de B, estoy acá, más A más 2 raíz de B, más A más 3 raíz de B, más paréntesis, A más 4 raíz de B, y así, n términos. Bien, bueno. Acá, en realidad, saben que la suma es asociativa y, por supuesto, disociativa. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando tienen todo suma, pueden poner paréntesis o sacar paréntesis tranquilamente, respetando los signos, obviamente, ¿no? Entonces, voy a aprovechar lo siguiente. Observar que dentro de los paréntesis hay un patrón de comportamiento. Así que no lo voy a sacar a los paréntesis. Así que aquí voy a decir que lo que yo tengo que sumar son paréntesis. Bien, ¿qué tienen en común los paréntesis? Tienen en común los paréntesis que todos tienen A. Bien, y que todos tienen raíz de B. Pero lo que cambia es el coeficiente de raíz de B. Bien, entonces aquí pongo, todos los términos tienen A. Todo es suma, y acá tengo raíz de B. Pero esto es lo que va a depender del índice. Le llamo K al índice y le hago variar desde 1 hasta n, porque todo quería tener n términos, y entonces aquí, ¿qué pondrían? De tal modo que cuando K varíe de 1 a n, me genere el 1, 2, 3, 4. ¿Quién sería? Simplemente K. K. Es K. O sea, K varía de 1 a n como el índice. O sea, este coeficiente varía de 1 a n como el índice. Así que acá este coeficiente es justamente el índice. Bien, ya está. Bueno, doy valores y verifico. Vamos al siguiente caso, que se parece mucho. Bien. Uno más raíz de B, más 2 más 3 raíz de B. ¿En qué se parece mucho? En que tengo también suma de paréntesis. Pero ahora adentro, lo único constante que hay, además de que hay sumas adentro, tienen raíz de B. Lo demás cambia. Entonces, acá voy a poner suma de K desde 1 hasta N. Bien, suma de K desde 1 hasta N, paréntesis, y acá sé que hay raíz de B siempre, y acá tengo suma siempre. Pero acá varía, antes se llamaba A, ahora es un valor variable, que varía junto con el índice, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿aquí qué pondrían? Acá, ¿qué pondríamos? Ese valor, ese término, varía junto con el índice. 1, 2, 3, 4. Y K sería, ¿no? También K. Bien. Ahora, este otro coeficiente, el de raíz de B, no toma todos los valores, solamente toma valores impares. 1, 3, 5, 7, 9, y así. Entonces, acá tengo que poner algo que cuando yo reemplace por K, me dé un número impar.
Bien. Bueno, y a ver, ¿cómo modelamos los números impares? Si no se acuerdan cuál es la fórmula, mírenla aún como una asociación aritmética. Que, No era 2 por por n supuesto, menos 1. bueno, pero a ver, ¿cómo la deducimos? Es el primer término más la diferencia por k menos 1, ¿bien? Y entonces acá te va a quedar 2k menos 1. No es cuestión de acordársela de memoria. De ahí sale, porque es una asociación aritmética. Entonces, 2k menos 1, ¿bien? Por raíz de b. Bien. ¿Estamos? Y lo dejo ahí. Perfecto. Bueno, van a tener en la práctica muchos ejercicios para practicar esto. Bien, a ver, esto no está en el apunte teórico, pero sí está en el trabajo práctico. ¿Ah? Yo lo extraje de ahí, esto está en el trabajo práctico. Hay sumas cuyo valor es fácil de calcular. Como por ejemplo, la suma de los términos de una sucesión aritmética y la suma de los términos de una sucesión geométrica. Aquel que vio el tema en la secundaria, hasta ahí debe haber llegado. No se preocupen, sabemos que no todas las secundarias lo dan, por eso es que nosotros tratamos desde cero. Esta fórmula que está pintada en amarillo dice que si ustedes tienen una sucesión aritmética, que recuerden que cuando el índice comienza en 1 era el primer término más la diferencia, que la pueden poner acá como un factor adelante o atrás, por el índice, que en este caso se usó I, pero pueden usar K, J, lo que quieran, bien, menos 1. Y entonces dice acá, que la suma de los términos de una sucesión aritmética con I desde 1 hasta N, de los N primeros términos, a ver, si quieren desarrollen esto, ¿no? No hace falta. Para I igual a 1, tendrían el A sub 1. Para I igual a 2, tendrían A sub 1 más D. Para I igual a 3, tendrían A sub 1 más 2D. ¿Ven? Esta es la forma simbólica de una sucesión aritmética. Cada término es el anterior más D. ¿Bien? Desarrollenla. Bien. Bueno. Entonces, dice que la suma de los términos de una sucesión aritmética, de los n primeros términos de una sucesión aritmética, se obtiene, o sea, esto comenzando en 1, ¿no? Esta fórmula aplicaría si i comienza en 1. Es n, que es el límite superior, y que representa ¿qué cosa? La cantidad de términos, por el primer término, que aquí se llama a sub 1, si la sucesión comenzara en A0, sería A0, más el último término sobre 2. Entonces, no se queden pegados a los símbolos. Es cantidad de término por primer término más último sobre 2. Bien, sencillamente. En la demostración de esto le debemos, bien, tratamos de no dar tantas demostraciones, porque de hecho que sí tenemos muchas, y sé que en primer año a veces eso les agobia, pero además también no tenemos tiempo, ¿bien? No tenemos tiempo, y entonces no la damos. Cuando uno no da demostraciones de algo, tiene un pro y un contra. El pro es que ustedes de repente dicen, ay, bueno, no me va a tomar esta demostración en el examen. La contra entonces que tienen que creernos que esto es igual a esto por una cuestión de fe. ¿Me entiende? Si me dicen, no, esto no es cierto, bueno, me tendrían que demostrar que no es cierto. Entonces acá tienen que creer o reventar porque no les estoy demostrando. Bien, miren, acá tienen una sucesión aritmética muy especial. Tienen la suma de los n primeros números naturales. Perdón. No miren esto todavía. Ahí tienen la suma de los n primeros números naturales. Esta es una sucesión aritmética, la más sencilla.
la que comienza en 1 y que cada término es el anterior más 1. Bien, esto si lo expresamos con el símbolo suma, ¿qué sería? Suma de, bien, voy a poner I o K, lo que quieran, I igual a 1 hasta N, ¿de qué cosa? ¿Cuál sería la fórmula? Acá. Si I, o sea, si los términos son 1, 2, 3, 4, como I. Es suma de los I, bien, la más fácil. Esta es una expresión lineal en I. Bien, bueno, ahora, ¿qué dice esta fórmula? Cantidad de términos. ¿Cuántos términos tiene? N. N por primer término. Para I igual a 1. 1 más el último término para I igual a N sobre 2. Bien, que también ustedes la van a ver en todos los libros, ya este producto de fracciones hecho, y van a tener así, N por 1 más N sobre 2. Así, o, por ejemplo acá, N más 1, que es lo mismo. N por N más 1 sobre 2. Suma de los N primeros números naturales. O sea que si yo les digo, ¿cuánto es 1 más 2 más 3 más 4? Más 4, más 20.000, ¿ah? No estoy queriendo que ustedes se pongan a sumar así, ingresando a la calculadora 20.000 resultados, sino que apliquen la fórmula que dice cantidad de términos. ¿Cuántos hay? Esto es suma de los I, desde I igual a 1 hasta 20.000. ¿Cuántos términos hay? 20.000. Bien, por 20.000 más 1, perdón, me falta un 0, 20.000 más 1, que sería 20.001 sobre 2, y bueno, seguro esto me sale con notación científica. Bien, tienen que acostumbrarse que aquí nos puede aparecer números grandes, números muy grandes. Bueno, acá en mi calculadora me dio sin notación científica. Esto es, a ver, un 2, 3 ceros, y luego un 1 y 4 ceros. Bien, que si lo quieren expresar en notación científica sería así, 2,0001 por 10 a la, ¿cuántos lugares hay? 8, por 10 a la 8. Eso sería notación científica de este número. Que cómo se leería este número, ya un número muy grande, sería, uy, no, este no, acá sería el puntito. No, a ver, separando la unidad, acá, separando los miles. Sería 200 millones, ¿lo leen al numerito? Acá estaría el separador de miles. 200 millones, 10.000. ¿Ven el número? 200 millones, 10.000. Bueno, perfecto. Bueno, con ejercicios así se van a topar, chicos. Yo les voy a decir, calcule el valor de esta suma y ustedes me tienen que ingresar por teclado el valor. Y si aciertan el valor, tienen el punto. Si no aciertan, no tienen nada. ¿Bien? También podría, por ejemplo, plantearse una situación así. A ver, voy a inventarme un ejercicio, denme un segundito. Yo le voy a decir así. ¿Cuál sería el valor de n, de la cantidad de términos, para que esta suma sea 19.701? Claramente no queremos que estén tanteando. Tienen que decir, bueno, esta es la suma de los n primeros números naturales, esto es n por n más 1 sobre 2, y quiero que esto sea 19.701, y me queda ahí una ecuación de segundo grado a resolver, bien, y esto me queda acá, cuando este 2 pasa para el otro miembro,
me queda 39.402, y me queda ahí una ecuación de segundo grado que hay que resolver, menos 1 más menos raíz de 1 al cuadrado menos 4 por A por C, calculadora en mano, y esto me queda menos 1 más menos, bueno, entonces te queda la raíz de 1 más 4 por 39, ya hice el menos por menos más. Esto da, toda esta raíz da 397 sobre 2. Como toda ecuación de segundo grado tiene dos raíces, entonces te va a quedar 397 menos 1, bueno, ay, perdón, que sería 396 sobre 2, 198, y el otro valor es negativa, sería menos 398 sobre 2. ¿Por qué ni lo calculo a este? Lo rechazo. ¿Por qué? Porque no puede ser un valor permitido de n, no puede ser negativo. Bien, entonces este es el valor de n. Deduzco, n igual a 198. Esta suma tiene 198 términos. No acepto el n negativo, porque los límites inferior y superior de una suma no pueden ser negativos, son enteros y positivos. ¿Bien? Bueno. Hagamos este otro ejemplito. ¿Están ahí todavía? Me interrumpen si no han entendido algo. Sí, profe, aquí estamos. Bien. Bien. Vamos a esta. Bueno. No está tan fácil como la anterior, donde yo sumaba los números naturales, pero a ver, ¿qué hemos dicho? Que esa fórmula se aplica a todas las sucesiones, a todas las sumas de una sucesión aritmética, y esta lo es. El 1, 3, 5, 7, hasta el 999, fíjense, es la suma de los números impares. Es una sucesión aritmética, porque cada término es el anterior más 2, más 2, más 2. Bien, la cuestión es cuántos términos hay acá. Entonces, para ver cuántos términos hay acá, para no estar adivinando ni tanteando, transformemos esto con el símbolo suma. Cuando yo lo escribo en el símbolo suma, no solamente voy a tener la fórmula generadora de estos términos, sino también el contador que te va a decir cuántos términos tiene. Bien, estos eran los números impares, y recién vimos que era 2K menos 1, ¿se acuerdan? ¿Recién? Para K Sí, igual a profe. 1, 1, para K igual a 2, 4, para K igual a 3, el 5. Bien, entonces, ¿qué valor pondrían acá de tal modo que cuando los reemplacen en K obtengan el 999? Entonces hacemos un calculito auxiliar. ¿Qué valor le doy acá para que 2K menos 1 sea 999? Entonces 500 te queda sería. acá 2K. Bien. 2K igual a 1000, K igual a 500. Bien, ese es el valor acá. Y entonces ya sabemos cuántos términos tenemos. ¿Cuánto? Porque si K comienza en 1, actúa de contador. ¿Cuántos términos hay? 500. Entonces, ¿qué decía la fórmula esta de suma de los términos de una sucesión aritmética? Esto. No miren esto porque estará para el caso especial de la suma de los números naturales todos. Era cantidad de términos por el primero más último sobre 2. Bien, entonces, voy acá. Cantidad de términos, que ¿cuántos son?
500 por el primer término, que es 1, que lo ven ahí, pero también lo verían acá si reemplazan para k igual a 1. Y 999, que lo ven ahí, pero también lo verían acá si reemplazan k por 500, sobre 2. Bien, así que esto es 1000, y 500 dividido en 2, 250, así que te queda fácil 250, 1000. Ese sería el valor de esta suma. Bien. A lo mejor ustedes me dicen, y yo hubiera podido llegar a este valor sin escribir esto, porque para mí es obvio que tenía 500 términos. ¿Me entienden? Tal vez para algunos dicen, bueno, acá desde el 1 al 999, los impares, hay 500 números. Y hubieran acertado, obviamente. Bien, pero bueno, en este caso. Y supongamos que yo les dé ahora otro caso, otra situación, a donde no se ha cantado cuántos términos hay. A ver, entonces supongamos, a ver, el caso ese que teníamos, ¿no? 3 más 15 era uno de los ejemplos que le había puesto hace rato. Más 27, más 51, más 1431, este era un caso de hace rato. Bien, ¿cuántos términos hay? Ah, no está tan fácil, pero como nosotros lo habíamos escrito con el símbolo suma, ya ahí teníamos el contador, ya me decía cuántos términos había. ¿Se acuerdan? Esta era la fórmula, 3K menos 9, y acá hasta qué valor iba, no me acuerdo si era 120. 120. A ver, 120. ¿Me entienden? Que algo que aquí no me lo van a adivinar que es 120, o por lo menos yo no encuentro el modo, pero aquí sí. Estos cálculos que hicimos y el símbolo suma me da la cantidad de términos. Entonces, ¿cuánto sería esta suma? Bueno, 120, la cantidad de términos por el primer término, 3, más el último, 1431, sobre 2. Y calculo. Bien, hago los cálculos, qué sé yo. Otra situación, que yo les dé la suma ya abreviada. Bien, les doy la suma abreviada. A ver, voy a ponerle aquí a propósito 0. Acá lo voy a poner a propósito 0 y acá un 20. Y acá voy a poner 3 más 4K. Bien, primero, ¿por qué puedo aplicar esta fórmula? Porque esta es una sucesión aritmética. Todas las formas lineales son sucesiones aritméticas. Listo. ¿Cuántos términos tiene? Si K comienza en 0 y termina en 20, no es 20. ¿Cuánto es? 19. 20 menos 1, o sea, 19. 21. ¿Cómo era la cantidad de términos? Límite superior menos el inferior más 1. ¿Ah? 21. Por el primer término. ¿Cuál es el primer término? Lo que resulta de reemplazar aquí por el primer índice. Para K igual a 0, tendríamos un 3. Y el último término es lo que resulta de reemplazar aquí por 20. Bien, pongo acá el 20. 4 por 20, 80, más 3, 83. Sobre 2, bien, perfecto. Entonces, fíjense que si sumamos números enteros, el resultado tiene que ser entero, ¿no? Así que no me tiene que salir decimal. Si le saliera decimal, es que han cometido algún error. Bueno, entonces tienen un 84 dividido en 2, porque esto te da 84 no, ¿por qué digo 84? 86 dividido en 2, esto es 86 dividido en 2, y ahora por 21. Bien, 903. Esta suma da 903. Bien, se van a presentar muchos tipos de ejercicios con este temita. Bien, y por último,
la fórmula, les presento la fórmula para calcular la suma de los términos de una sucesión geométrica. Bien, siempre que tengan una sucesión geométrica, se aplica esta fórmula. Recuerden que esta es la fórmula de los términos de una sucesión geométrica. Entonces acá yo digo, sumo los términos de una sucesión geométrica. Bien, ¿y qué me dice esta fórmula? Que es el primer término por la razón elevada a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Así que para aplicar esta fórmula yo necesito conocer tres cosas. El primer término, la razón y la cantidad de términos. Bien, acá, a diferencia de la sucesión aritmética, no necesito el último término. No necesito tener el cálculo del último término porque la fórmula no lo necesita. Bien. Entonces, a ver, hagamos este primer ejemplito y después practiquemos otro. Bien, entonces, ¿por qué me doy cuenta que, o sea, a ver, primero, ¿puedo o no aplicar esta fórmula? Y la respuesta es sí, si es que esto fuera la suma de una sucesión geométrica. Y si no lo es, no puedo aplicar la fórmula. Ese es un error muy común, chicos. Aplican estas fórmulas a quien no corresponde. Esta es la fórmula para sucesión geométrica, la otra para la aritmética. ¿Bien? ¿Y por qué sé que esta es una sucesión geométrica? Esta es la suma de una sucesión geométrica. Porque cada término es el anterior por 2, fíjense. Por 2, por 2, por 2. ¿Ven? Por 2. Esto sería escrito con fórmula, escrito simplificadamente, serían las potencias de 2. 2 elevado a la i, para i desde, ¿qué valores le darían? Desde 1. Desde 1, porque esto es 2 a la 1, acá 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta y así hasta 2 a la 200. O sea, y desde 1 hasta 200. Bien, y entonces, ¿qué necesito para calcular el valor de esta suma? Es el primer término, que ¿quién es? 2, lo veo acá. Y también lo veo acá, si ahí le doy el primer valor. 2. 2 por la razón. La razón lo veo acá porque es el factor que multiplico a 1 para obtener el que le sigue. Y también lo ven acá porque es la base del exponencial. 2 a la n, cantidad de términos. Acá lo ven fácil. El i actúa de contador, i va desde 1 hasta 200. Así que actúa de contador. Así que tengo 200 términos. Menos 1 sobre 2 menos 1. Estoy aplicando la fórmula. Bueno, y por supuesto que simplifico, presento así el resultado, también podría presentarse así por propiedad de la potenciación, bien, distribuyo y aplico lo del producto de potencia de la misma base, y también podría presentarse en su notación científica, miren, 2 elevado a la 201 menos 2 es, y acá voy a poner aproximadamente porque tiene muchas cifras decimales, 3,21 voy a poner, 21,3 o 21,4 en realidad porque después sigue un 8, por 10 a la 60. Esta es la notación científica, bien, tiene una mantisa y una potencia de 10, bien, como este número no es exacto porque vienen muchas cifras decimales después, he puesto el símbolo aproximado. Bien, bueno, se van a topar con números muy grandes o números muy chicos en este tema. Bueno, y bueno, a ver, supongamos que tengamos el ejemplito anterior, que era 5 más 10 más 20 más 40, este lo hicimos hace rato, y era hasta 163.840, ¿se acuerdan?
Y esto habíamos dicho, es una asociación geométrica, porque cada uno de estos valores es el anterior por 2. Primer término, 5. Entonces voy a poner suma de. Bien, elijo el índice, le llamo K. Desde 1 hasta, bueno, ya me voy a recordar cuánto era esto. Primer término, 5 por la razón, que es el 2, a la K menos 1. ¿Qué valor era el que me daba 173.840? ¿Para qué valor de K? ¿Se acuerdan? 15, 16, no me acuerdo. A ver, 2 a la 16. Voy a ver, calculo. Ustedes tienen menos memoria que yo. Parece 5 por 2 elevado a la 15 te da 16. Exacto. Bien. Entonces, cuando acá le dé el valor 16, 16 menos 1, 15, y 2 a la 15 por 5 es 163.840. Bien. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta suma? 16, ¿verdad? Entonces, apliquemos la fórmula. Primer término, ¿quién es? 5. 5. Por la razón, que ¿quién es? 2. 2, elevada a la cantidad de términos. 16. Bien, menos 1, sobre, en este caso, 2 menos 1. Acá me queda lindo, denominador 1, no tiene por qué ser siempre 1, ¿no? De casualidad. Entonces acá te queda 5 por 2 a la 16, menos 1, o su forma distributiva, o su forma científica. ¿Lo calculan ustedes? ¿Estamos? Y supongamos que, último ejemplito, yo les doy la suma ya presentadita, la suma ya abreviada, ¿bien? Y le pongo acá 3 por menos 1/2 a la i con i desde 1 hasta 20, ¿bien? Y le pido esa suma. Primero, es una sucesión geométrica, porque esta es una forma exponencial. Si dudan de eso, desarrollenla y se van a ver que cada término es el anterior por menos 1/2, porque la base del exponencial es siempre la razón. ¿Bien? Bueno, como yo ya sé que esta es una sucesión geométrica, aplicamos la fórmula. Era primer término. Y el primer término es para el primer valor del índice. No es 1. Es que eso es un error. Dicen, el primer término es 1. No. El primer término es lo que resulta de reemplazar aquí por 1. Entonces, ¿qué te va a quedar? Cuando yo ponga aquí 1, menos 1/2 a la 1, menos 1/2 por 3, menos 3/2. Claro. ¿Bien? Bien. Por la razón, que en este caso es menos 1/2, elevado a la cantidad de términos. 20. 20 menos 1 sobre la razón menos 1. Pues, miren, un invento que me ha salido lindo, porque aquí exactamente menos 1/2 menos 1 es menos 3/2, y esto se cancelaría con esto. Me salió hermoso. Entonces acá te queda menos 1/2 a la 20, menos 1, el resultado, que por supuesto que uno dice, bueno, pero cuando el exponente es par, ya sé que el resultado es positivo, y también pueden decir, ¿ven? Todas las cosas que puedo hacer con la potenciación. Esto puedo decir que esto es 2 a la menos 20, ¿verdad? ¿Verdad? Menos 1/2 a la 20 es lo mismo que 2 a la menos 20, así que también se puede expresar así. Y, por supuesto, con su forma de notación científica. Bien, este es un número muy pequeñito, 2 a la menos 20, 0,0000. ¿Seguro? A ver, justamente lo voy a calcular, porque sería el primer ejemplito que tengo con número muy pequeñito. 2 a la menos 20, menos 1. Mire, me da... no es un número tan pequeño, porque claro, este es pequeño,
Y cuando le resto a 1, me da cerca de menos 1. Me da menos 0,99 aproximadamente. ¿Ah? Estamos porque este es pequeñito. 2 a la menos 20, ese sí es pequeñísimo, es 9,53 aproximadamente por 10 a la menos 7. ¿Ah? O sea que es 0, voy a poner 6 ceros antes del 9, el 5 y el 3. ¿Ven? Es este número, muy pequeñito. Claro, si a este valor le resto 1, se obtiene un valor cercano al menos 1. ¿Bien? Bueno. Bueno. Listo, chicos. Todas mis clases, por más que dé el mismo tema, me salen distintas, porque por supuesto no soy un parlante que repite exactamente lo mismo. Bueno, me piden que suba esta clase. Es la misma que la anterior, nada más que me salieron por ahí otra forma de explicar, o se me ocurrió otro ejemplito. Así que ya les comparto, ¿ah? No la voy a subir, pero les comparto por el Telegram. ¿Bien? Así que nos vemos, chicos. Y recuerden, los viernes a las 15 doy práctica de este tema. ¿Ah? Los espero a los de todas las comisiones. Voy a hacer así este cuatrimestre. Todos los viernes. ¿Cómo? Tenemos clases ahora. ¿Por qué? Los de primer año solamente tienen en el primer turno. No, los viernes tenemos nosotros Los un sistema de viernes presentación. tenemos sistemas de Representación gráfica. Ah, bien, bueno. Le va a quedar la clase práctica grabada. Cualquier cosa, ya le pongo otra consulta en otro horario. Bien, profe. ¿Bien? Okay. Nos vemos. Hasta luego. Que anden profe. bien. Profe. Que ande bien. Hasta luego. No, profe. Igualmente.